Buenos días, feliz domingo. Hermanos, hoy comenzamos una etapa más del calendario litúrgico, la preparación para la Pascua, una temporada de arrepentimiento que sigue a la temporada de Adviento, que fue una temporada de revelación. Y hoy comenzamos a celebrar con este mensaje muy profundo, con este mensaje que trae mucha bendición para nosotros y mucha enseñanza. Aquí vamos a presentarlo de la siguiente manera. El tema de esta semana es la respuesta de fe. Y el sermón lleva por título Cuando Jesús dice no. O sea, está sustentado en Lucas 4 del 1 al 13. Y ahí en esta escritura vemos que nos habla sobre las tentaciones de Jesús y nos enfatiza la respuesta de fe de Jesús en el Padre y una confesión de fe. Decir no puede resultar difícil. Es difícil negarse incluso a la más mínima solicitud de otra persona porque odiamos decepcionar a la gente. O podemos temer que nuestro no cree un conflicto o tensión en nuestra relación. A veces esta vacilación para decir no nos lleva a decir sí a cosas que no queremos o que nos hacen daño. Hermano, yo sé que has estado ahí, ¿verdad? Bueno, la próxima vez que alguien te pida que hagas algo a lo que debas decir no, pues estás tentado a decir sí, pero aquí hay algo que puede ayudarte. Recuerda que en cada no hay un sí que corresponde. Por ejemplo, decir no a una invitación para salir con amigos después del trabajo puede ser porque estás diciendo sí a pasar tiempo con tu familia. ¿No lo crees? Y un no a esa súplica desesperada por una donación a una causa benéfica podría ser tu sí para ayudar y mantener a tu propia familia. Bueno, esto puede ser útil, pero también admitimos que cada no siempre tiene un sí bien intencionado como motivo. Esto da lugar a una pregunta para comenzar nuestro mensaje. Y esta pregunta es, ¿cuál es el sí detrás del no de Jesús? Bueno, esta es una buena pregunta para considerar cuando veamos la historia de Jesús al ser tentado por el enemigo en el desierto. Y en esta historia escuchamos a Jesús decir no 3 veces, como una parte importante del Evangelio. También es una buena pregunta a considerar en este inicio de la temporada de preparación para la Pascua o Cuaresma. Esta temporada que lleva un tema de arrepentimiento y confesión. En otras palabras, es una temporada de decir no con un sí correspondiente. Y a medida que llegamos a conocer al Señor, quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, aprendemos a arrepentirnos o a decir no a todo lo que no encaja en nuestra relación con Él, con nosotros mismos y con los demás. Este arrepentimiento es también una confesión o un sí a todo lo que el Señor nos revela. Y llegamos a estar de acuerdo o confesar quién es Él y su palabra para nosotros, mientras nos alejamos de todo lo que no está de acuerdo con quién es Él y su palabra hablada para nosotros. Entonces, con esto en mente, entremos a la historia, tal como la cuenta el evangelista Lucas. Comenzamos leyendo los versículos 1 y 2 del capítulo 4 que dice así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Amén. Veamos. Primero, vemos que Jesús regresa del Jordán, después de narrar la historia de su bautismo, así como su genealogía.
Ambos temas preparan el escenario para las tentaciones con las que el diablo está a punto de atacar a Jesús en el desierto. Veamos, en el bautismo de Jesús, el Padre lo proclama como su propio Hijo, y la genealogía se remonta hasta Adán, con la conclusión de que Jesús es un hijo de Dios. Y con esos dos elementos, Lucas establece la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Y es en este punto del Evangelio donde el diablo intenta tentar a Jesús para que dude de esta verdad. Recordemos que en la historia de Jesús nosotros estamos involucrados, no se nos olvide. Jesús no enfrentó al diablo por su propio bien, no, sino que lo enfrentó y lo derrotó por nosotros. Y Lucas nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Por tanto, el diablo no orquestó este encuentro, fue el Espíritu. Y enfrentar al diablo en el desierto es parte del ministerio de Jesús, iniciado precisamente por el Espíritu. Así que Jesús se enfrenta a nuestras tentaciones y lo hace como quien ha asumido nuestra naturaleza humana. Jesús nos ha dado una victoria en la que podemos participar por el Espíritu, porque sin Jesús y su Espíritu nunca podríamos pelear contra el diablo y sus artimañas. ¿No lo crees, hermano? Veamos por qué el diablo lanza su ataque justo después del bautismo de Jesús. Veamos. Jesús acababa de escuchar la voz de su padre que lo reclama como su propio hijo. Y lo primero que quiere hacer el diablo es que Jesús dude de esa voz. Esta es la misma tentación que el diablo puso en Adán y Eva en el jardín. Funcionó la primera vez, pero no funcionó contra Jesús. Por tanto, Jesús está deshaciendo el fracaso de Adán en el jardín al volver a enfrentar al diablo. Pero ahora en su propio terreno, en el desierto. Y esta vez no será Adán el desterrado. El diablo será el que se retire. Y ahora, hermanos, como cristianos, en esta época debemos estar conscientes de las tácticas del diablo. No dije temorosos, dije conscientes. Y si eres un nuevo creyente, recientemente bautizado, puedes esperar que el diablo te tiente a dudar de la palabra de Dios para ti. Para aquellos que han estado siguiendo al Señor durante muchos años, el diablo todavía se apresura a desafiar cualquier palabra que el Señor les hable. Así que no debemos asumir que el diablo está ocioso, no, y que no le importa si confiamos en el Señor o no. No, el diablo dirige todas sus tácticas y astucias al que está escuchando y recibiendo la palabra de Dios para sí. Y cuanto antes pueda hacernos dudar de la palabra de Dios, es mejor para sus diabólicos ojos. No debemos ser ingenuos y pensar que en nuestro caminar con Dios nunca nos encontraremos en el desierto o en tentación. No, si le sucedió a nuestro Señor, podemos esperar que nos suceda también a nosotros. ¿O no lo crees así, hermano? Pero Jesús ha mostrado el camino. Él, en nuestro lugar, ya obtuvo la victoria sobre el diablo y sus tentaciones. Y esto significa que no estamos solos cuando nos encontramos en el desierto enfrentando una tentación intensa o suavecita también, ¿verdad? Y sabemos que al final el diablo huirá. Cuando Jesús es conducido al desierto para enfrentar al diablo, se nos dice que ayunó durante 40 días. Esto nos recuerda a Israel y Moisés vagando 40 años en el desierto. ¿No te acuerdas, hermano? Este detalle también nos muestra que Jesús enfrentó al diablo con las manos vacías. ¿Por qué? Estaba hambriento. Pero lejos de enfrentarse con el mayor enemigo de la humanidad en el vacío, el pasaje nos dice que lo enfrentó lleno del Espíritu Santo. Como David enfrentó a Goliat, Jesús lucha por la humanidad con la armadura que mejor le queda. Esto nos hace ver que nosotros también estamos hechos para algo más que comida y agua. Estamos hechos para vivir en la comunión del Espíritu, en esa plenitud. Y en esa plenitud el diablo no puede competir con el Espíritu, que siempre nos recuerda que somos hijos del Padre. Amén. Volviendo a nuestro tema, el diablo tiene 3 tentaciones para Jesús.
y cada una dirigida a crear dudas sobre la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Y es que el diablo quiere que Jesús crea que no se puede confiar en el Padre y por lo tanto necesita tomar el asunto en sus propias manos. Así que en cada una de esas tentaciones tomaremos nota de lo que Jesús dice no a lo que dice sí. Veamos la primera tentación. La primera tentación es no a la autosuficiencia, sí a la fe. Veamos Lucas 4 del 3 al 4 que dice así. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Amén. Vemos que el objetivo del diablo se revela en sus primeras palabras. ¿Sí? Si eres el Hijo de Dios, ¿sí? Así que no intenta decir una mentira directa de que Jesús no es el Hijo de Dios, sino que trata de plantar una semillita de duda. Quiere que Jesús cuestione las palabras de Dios para él, si son verdaderas o no. Podemos esperar tal sutileza del diablo en nuestras propias tentaciones, ¿no crees así, hermano? Bueno, y no esperes escuchar al diablo decirte directamente que el Padre no te ama. No, más bien él espera hasta que tú estés en una experiencia en el desierto, hambriento o tentado o débil, no sé, ¿verdad? Y tal vez en una necesidad, ¿sí? Y entonces te preguntará, si Dios realmente te ama, ¿crees que te conduciría a un lugar como este? Y entonces ahí va una duda, ¿verdad? Es que al diablo le encantaría convertir tus circunstancias en oportunidades para que dudes de la palabra de Dios para ti. Le encantaría que nos concentráramos en nosotros mismos y en nuestra situación, excluyendo lo que Dios nos está diciendo. Entonces, somos tentados a actuar centrados en nosotros mismos en lugar de permanecer centrados en Jesús. Y es que el diablo así lo ha hecho durante siglos. Esta primera tentación es un poco natural. Convierte la piedra en pan. El diablo le dice a Jesús que se ocupe él mismo de sus propias necesidades usando un poder sobrenatural, en lugar de confiar en el Padre para la provisión. Está diciendo que, o está siendo tentado para hacer uso de la autosuficiencia. Jesús dice no a esta tentación. En Jesús el no a la autosuficiencia es el sí a la fe. Porque Jesús sabe para qué fueron creados los humanos. Fuimos creados para depender y confiar en el Padre. No se nos olvide. Jesús no sucumbe a la tentación de tomar el asunto en sus propias manos y alimentarse en sus términos. No, eso sería antinatural, ya que fuimos creados para recibir todas las cosas del Padre en sus términos, en su buen tiempo. Así que Jesús, en nuestro lugar también, confía en que el Padre proveerá y espera su tiempo. Esto nos dice que todo lo que tienes, hermano, tu trabajo, tu casa, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, no son tuyos, no te los has ganado, te los ha dado el Padre. Él es el proveedor. Y si conoces las escrituras, también Él te las ha dado. Y esta relación de amor a la que nos lleva Jesús también nos la ha dado. Y bueno, vamos a continuar. Y es que la respuesta de Jesús al diablo revela que Él ve más allá de la tentación inmediata. Porque le dice, escrito está, sustenta su aseveración. Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Y reconoce su necesidad de pan. Tiene hambre, ¿verdad? Pero no haciendo a un lado su necesidad de confiar en el Padre. Así que Jesús resistió estas tentaciones. El diablo está tratando de hacer que Jesús dude de la palabra del Padre para él. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús se recuerda a sí mismo diciéndole al diablo lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en nuestras propias tentaciones, hermanos, en este tiempo, también nosotros debemos permanecer firmemente arraigados en la palabra escrita de Dios, que nos recuerda lo que el Padre nos ha dicho en esa palabra viva por el Espíritu. Amén.
Cuidado con esto, hermanos, subrayémoslo. La escritura, las sagradas escrituras, la Biblia, es un regalo esencial que el creyente debe recibir diariamente. Y a menudo se recomienda comenzar el día con un devocional o con los salmos. Pero el mejor comienzo del día es volver el oído a la palabra fiel que se encuentra en las escrituras. Allí encontrarás, hermano, a Jesús con su victoria para ti. Amén. Vamos a la segunda tentación. No a la gloria personal, sí a la esperanza. Leamos Lucas 4, del 5 al 8, que dice así. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Amén. Esta segunda tentación es que Jesús busque su propia gloria adorando al diablo. Jesús está siendo tentado nuevamente a confiar en otros medios en lugar de confiar en el Padre. Así que esta particular tentación de gloria es una gloria del mundo y de sus caminos. Que el diablo quiere que Jesús confíe en la gloria y la autoridad y los reinos de este mundo. Y Jesús podía ver todos los reinos del mundo, en especial el imperio romano, el cual pudo servir como un ejemplo del tipo de gloria con la que el diablo estaba tentando a Jesús. Es una gloria autoproclamada y autorrealizada. Y no importa quién debas pisar para conseguirlo, pero esto no es la gloria del Padre. Satanás está tratando de tentar a Jesús para ganar su propia gloria en la misma manera en que funciona el mundo. La astucia, la manipulación, la mentira y hasta el asesinato allanan el camino a la gloria para aquellos que adoran al diablo y sus caminos. Jesús dice no a esta tentación porque está diciendo sí a la esperanza en la gloria de su Padre. Y es que Jesús conoce al único verdaderamente digno de adoración y sabe que la gloria de su Padre eclipsa todo lo que este mundo puede producir. También sabe que la plenitud de la gloria del Padre está por venir y por la confianza en su Padre puede esperar con esperanza, sabiendo que el Padre lo glorificará en el momento oportuno y en la manera adecuada. Amén. Y esta será una participación real en su propia gloria del Padre, sin falsificaciones. Además, esta será una gloria que nunca se desvanecerá y una gloria que no necesita pisotear a otros. No, la gloria con la que el diablo tienta a Jesús es una gloria mezquina y tenue comparada con el esplendor del Padre. ¿No te parece, hermano? Así que cada vez que el diablo nos está tentando a tomar algo para nosotros mismos en nuestros términos y según nuestro criterio, podemos estar seguros de que lo que está ofreciendo está muy lejos de lo que el Padre nos da libremente. No se nos olvide que las tentaciones del diablo nunca son por algo mejor de lo que Dios está dando. No tiene, ¿eh? No tiene nada. Siempre existirá la tentación de conformarse, de elegir lo menos por lo mejor. Bien, el diablo no quiere nada, no tiene nada que ofrecer, sino una gloria que se desvanece como la hierba. Y nosotros también podemos esperar que el diablo nos presente tales tentaciones de autoglorificación. ¿Sí? ¿A quién no le gusta que lo alaben, hermanos? Es una debilidad humana. Cuidado con eso. En lugar de vivir con la esperanza de los propósitos del Padre para nosotros, podemos ser tentados a glorificarnos a nosotros mismos de una manera que no glorifica al Padre. Y esa es una gloria destinada a desvanecerse. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. ¿Cómo podemos salir triunfantes? Siguiendo a Jesús. Jesús está en una relación perfecta con el Padre y nosotros debemos estarla siempre. Jesús nos muestra que la gloria para la que fuimos creados no la reclamamos para nosotros mismos, no. La verdadera gloria se encuentra en adorar y servir solo al Señor tu Dios.
Y vivimos en la esperanza de las promesas seguras de un Padre glorioso. No se nos olvide, aunque decir no a la presente tentación no parezca tan glorioso a los ojos del mundo que está observando, será al final la única gloria que valdrá la pena tener. Y estamos seguros de que la esperanza no defrauda. Amén. Pasemos a la tercera tentación. No a la autopreservación, sí al amor. Veamos Lucas 9 del 9 al 12. Perdón, Lucas 4 del 9 al 12. Dice así: el diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios. ¿Dónde escuchamos eso? ¿Eh? Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Dice el versículo 10, pues escrito está, eso dice el diablo, pues escrito está, ordenará a sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y el versículo 12 dice, también está escrito, le dijo Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Amén. Bueno, para la tercera tentación el diablo continúa usando las escrituras porque él ve que Jesús ha contrarrestado las dos primeras con las escrituras, ahora piensa que puede usar su mejor defensa contra él. Y entonces el diablo lleva a Jesús al pináculo del templo y lo reta a saltar, citando el Salmo 91 en los versículos 11 y 12, pero fuera de contexto. Le está diciendo a Jesús que puede mostrar su identidad haciendo que los ángeles aparezcan para protegerlo. En esencia, está tentando a Jesús para que evite la cruz. En lugar de ir a la cruz, Jesús está siendo tentado a evitar el sufrimiento y establecerse de la misma manera que lo hacen los poderes mundanos. Peor aún, el diablo quiere que Jesús use a Dios como un medio para sus propios fines. Le está diciendo que puede usar a Dios como una herramienta para obtener su propio éxito y aceptación en este mundo. Así que esta tentación comienza como la primera, diciendo, si eres el Hijo de Dios. Y el diablo dañará la identidad de Jesús como Hijo de Dios si Jesús usa esa relación para sus propios fines. Porque la propuesta del diablo es que Jesús use su filiación con el Padre para producir una exhibición espectacular de poder e invisibilidad. Imagínense Jesús saltando, ¿verdad? Y llegando a los ángeles y levantando. Qué bonito, ¿verdad? Pues bien, es que el diablo está afirmando que el mundo acudirá en masa a Jesús si él sigue sus reglas. Y también que no tendrá que pasar por el sufrimiento que implica seguir la voluntad de Dios. Y el uso que hace Lucas del templo es para establecer el escenario de esta tentación, pero también está haciendo una referencia segura al ataque final del diablo en Jerusalén, que conducirá a la crucifixión y muerte de Jesús en la cruz. Y Jesús no solo conoce su identidad como Hijo de Dios, sino que también conoce el amor de su Padre. Y si la voluntad del Padre implica sufrimiento, no es por falta de amor de Dios. Jesús y los creyentes sabemos que el amor de Dios puede llevar a cabo un rescate divino que llega a través del sufrimiento y de la muerte, y no antes o a partir de él. Y entonces Jesús no es tentado por la autoconservación. Incluso su propia salud y su propia vida las pone voluntariamente en las manos del Padre, sabiendo que el amor del Padre prevalecerá incluso si el sufrimiento está involucrado. Amén. Y de este modo, el no de Jesús a la tentación de autoconservación es un sí al amor de Dios. Y tanto el diablo como Jesús están usando las escrituras a lo largo de esta batalla. Aunque ambos las conocen, solo Jesús conoce el corazón y el carácter del autor. Jesús sabe que es el Hijo amado del Padre. Y él apaga al diablo citando, no tentaréis al Señor vuestro Dios. Y no podemos tomar nuestros estándares de amor y poner a prueba al Padre para ver si está a la altura, no. Él es el Padre que es amor. Y así como Jesús fue a la cruz confiando en el Padre, llegamos a conocer lo que realmente es el amor cuando pasamos por pruebas
y tentaciones y confiamos en Él. Así que cuando Jesús dice no al diablo y sí al Padre, se convierte en nuestro no a la tentación y nuestro sí a la fe, a la esperanza y el amor. Amén. Vamos a concluir este mensaje. Y es que las tentaciones del diablo concluyen en derrota. Versículo 13 de Lucas 4 dice, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Y es que la partida del diablo representa su derrota. Su regreso hasta otra oportunidad es una referencia a la batalla final que se reanudará en la cruz. Y esta historia es solo el comienzo de la derrota del diablo, lo que se cumplirá luego plenamente en la crucifixión y muerte de Jesús. Así que concluyamos donde lo dejó el diablo. Él citó los versículos 11 y 12 del Salmo 91. Vamos a leerlo de nuevo y vamos a prestar atención para ver lo que no citó el diablo. Veamos. Salmo 91 del 11 al 13. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Hasta ahí dejó el diablo. ¿Qué sigue? Aplastarás al león y a la víbora. Hollarás fieras y serpientes. ¿Amén? ¿Ves esto, hermano? La palabra de Dios siempre tiene la última palabra. ¿Puedes ver por qué el diablo no querría concluir la parte del Salmo 91? Porque habla de su propia muerte. Pero Jesús conocía sus escrituras y conocía a su Padre. Así que, hermanos, para terminar, cuando enfrentemos las tentaciones que el diablo lanza en nuestro camino, que nosotros también, al igual que Jesús, nos aferremos a la palabra viva de Dios escrita para nosotros y recibamos el no de Jesús al diablo para que podamos recibir su sí al regalo del Padre de fe, esperanza y amor. Amén. Demos gracias. Padre bendito, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta enseñanza tan hermosa, por iniciar esta temporada de preparación para la Pascua con este mensaje tan alentador, tan poderoso, tan penetrante, tan motivante. Gracias por esto. Ahora te pedimos, Señor, que lo arraigues en nuestro corazón y que lo hagas nuestro, que sea nuestro estándar de vida diario, que podamos realmente adorarte, alabarte y vivir en relación plena contigo, Señor, contigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos ponemos en tus manos para que hagas tu voluntad. En el nombre de Jesús te agradecemos y pedimos todo y nos ponemos en tus manos. Amén.